Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal de Los Encanchados. Un gusto saludarlos. Esperamos que se estén pasando un excelente día y que no se les olvide ser felices. Maestra Ana, bienvenida. Hola, maestro, sí podemos, vamos, continuemos con este video que es parte 2, por así decirlo, de la fase intensiva, pero bueno, no quiero adelantarme más. Ahorita el maestro nos va a presentar qué es lo que vamos a estar trabajando en esta sesión de videíto del día de hoy. Si nos estás viendo en conjunto con los otros videos, tú muy bien, lo estás logrando y ojalá que lo estés viendo, si no, y se te toca solo esta fase, lo estés viendo antes del 21 de agosto, porque sí, como no, está aquí y estamos hablando de... Así es, estamos hablando ahorita de los que son las orientaciones para la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar y el taller intensivo de formación continua para docentes. Recordemos que esto es para el ciclo escolar 2023-2024, tomando en cuenta las actividades que se nos vienen encima. Es por ende que si no has visto los videos anteriores, te invitamos a revisar también el de la fase 3 o al de la fase 5, el que tú gustes, el que necesites, dependiendo en el que estés trabajando, para que puedas tú hacerlo. En el de la fase 3, solamente como un pequeño spot, te hacemos la presentación de lo que es estas orientaciones, que serían estas dos diapositivas. Tomando en cuenta esto, te mencionamos lo siguiente. En este proceso se divide en 5 sesiones. En la primera sesión vamos a hacer el análisis de los libros de texto gratuitos, que sería solamente el leerlos, entenderlos, apropiarnos de ellos, reconocerlos y saber qué tienen, qué traen, ver las características y la organización en la cual nos van a estar entregando estos libros de texto. Es importantísimo, que de hecho ya lo hemos hecho mención en los otros, pero es importantísimo que Encanchados, como estamos dentro de la parte del campo de lo humano y lo comunitario, nosotros les decimos, pidan sus libros. Es importantísimo que tengamos nuestros libros porque también somos parte de este proceso. Y si estamos haciendo un análisis también dentro de los libros, tenemos y debemos de solicitar ese material para que podamos nosotros trabajar y podamos nosotros reforzar nuestro trabajo a través de estas situaciones. Y si no, mínimo, descarguen los digitales, mínimo los podemos tener digitales. Así es. En la sesión número 2 tenemos el análisis de las metodologías y de la estructura didáctica de estos proyectos que integran los libros de texto. Recordemos que hay 3 ámbitos de intervención, el de aula, el de escuela y el de comunidad, y a partir de esos vamos a estar trabajando. En la sesión número 3, recordemos, leamos desde un principio, nos marca esbozo, esbozar alguna posibilidad de uso de los libros de texto gratuito que contribuyan al enriquecimiento del programa analítico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver que con los libros de texto, si algo de esto de los libros de texto puede enriquecer ese programa analítico que previamente ya tenemos elaborado, o si incluso el programa analítico me puede dar algunas pautas para algunas actividades que estén propuestas dentro de los proyectos, las pueda yo llevar a cabo. Esto, recordemos que es para el diseño de la planeación didáctica y de la evaluación formativa, que ya nos lo plantean desde aquí, evaluación formativa. Te invitamos a que vayas a ver ese video, te dejamos el enlace en la parte de aquí para que lo estés revisando. Y la misma sesión 4 nos vuelven a hablar de la evaluación formativa, pero aquí vamos a avanzar con la planeación didáctica del primer mes. Te invitamos y también te mencionamos que tenemos un video sobre la evaluación diagnóstica, una posibilidad o una, se me fue el nombre, una propuesta para poder llevar a cabo esta actividad y justamente tratar de enriquecer nuestra labor. A lo mejor te funciona y esperamos que sea así.
Esto sería en la sesión 4 y como en los otros videos se los hemos mencionado, se los vuelvo a mencionar aquí, pareciera que esta sesión 5 es solamente De chocolate, de chocolate. de chocolate, bien dice la maestra, pareciera que nos ponen construir una postura crítica sobre el proceso de transformación educativa. Nosotros somos más de la idea de no politizar la educación, ¿sí? No es una Aparte, necesidad, es perdón, importante. maestro. Ya tuvimos todo el receso escolar saturados de información para ya, creo, ya tener una postura por ahí, ¿no? Pero bueno, seguimos. Y justamente por eso es importante que ahí sí retomemos y que agarremos con fuerza esa última parte que dice para orientar la práctica docente en el ejercicio de su autonomía profesional. Es muy importante que tomemos esa parte al toro por los cuernos, como quien dice, y justamente nos apropiemos de esa parte. Tomemos y hagamos valer esa autonomía profesional desde la parte que nos corresponde, desde la parte de la ética profesional con la que debemos de trabajarlo y justamente demos ese extra y ese trabajo que podemos realizar desde ese conocimiento que solo nosotros podemos tener de nuestros propios chicos que están en desarrollo. Adelante, maestra. Y bueno, una vez que ya revisamos de qué van las 5 sesiones o de manera general, entonces la pregunta que nos hicimos fue, o que tenemos que hacernos es, ¿qué hará el educador físico en esta fase intensiva de consejo técnico escolar? Obviamente, lo mismo que todos, ¿no? Revisar, analizar, explorar, comparar, relacionar en los libros de texto todo lo que venga relacionado a este tema. Pero para eso nosotros quisimos dar como puntos más claves de qué es aquello que tenemos que hacer. Si ya viste los otros videos como fase 3, fase 5, o apenas los vas a ver y estás viéndote todos, o solo estás viendo esto, les decíamos, esta laminita se repite, pero es con la intención también de que nos vaya quedando ahí más entendido el asunto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, maestro Armando? Así es, la intención de repetir esta información, como bien se los mencionábamos en los otros videos, es para aquellos maestros que únicamente trabajan o que la cantidad de grupos que tienen en su escuela es suficiente para que trabajen a lo mejor solo con una fase y no tengan que estar ustedes viendo o repitiendo, vaya, en otros videos para que puedan ustedes ocupar su tiempo en las diferentes actividades. Entonces, simplemente esa es la razón. Como bien nos dice el punto número 1 aquí, es la revisión de los libros. Pero en este caso, educación física, ¿y qué es lo que les proponemos nosotros? Revisemos los libros que son proyectos de aula, proyectos de escuela y proyectos de comunidad, porque vienen en el apartado del campo formativo de lo humano y lo comunitario, el espacio en el que nos corresponde hacer. De este momento nosotros les damos esta aportación. ¿Por qué? Porque si los ponemos a revisar todos los libros de todos los grados, no vamos a terminar. Lamentablemente, o para buena suerte, a nosotros normalmente nos corresponde atender a más grados que como los profesores de grupo. Entonces, en este caso, poderles dar una lectura y saber sobre todos va a ser un poco complicado. Por eso, en este caso, nosotros damos esto y en el apartado siguiente ya nos mencionará la maestra qué hacer para trabajar con los maestros de ese tipo de situación. Adelante, maestra. Pues justamente, gracias. ¿Qué vamos a hacer al revisar el libro? ¿Qué en realidad le doy la vuelta? ¿Qué hago? No, bueno, lo más importante es familiarizarte con su formato, con aquello que contiene, de qué va, qué lleva, cómo está estructurado. Esta parte de la estructura, desde ahí nos va a dar mucha idea de cómo están los libros, pero sobre todo para saber a dónde dirigir nuestra atención, como decíamos, no nos va a alcanzar el tiempo para revisar todos, son demasiados, entonces sí podemos focalizarnos en aquello más importante, básicamente revisando en el índice y de ahí nos vamos al apartado del humano y lo comunitario para ver los títulos que nos van dando idea de qué van los proyectos a partir de su nombre y cuántos proyectos vienen. En cada grado puede variar, ¿no? 4, 5 por ahí, entre esa cantidad están, pero bueno, es importante que los revises. Otro aspecto importante, maestro.
Es importantísimo que tomemos en cuenta la temporalidad de los proyectos. Nosotros lo platicábamos con respecto al tiempo y a la actividad que vamos a realizar. Si nosotros mismos tratamos de hacer todos los proyectos, no vamos a terminar, no, por cuestiones de tiempo, en cuestión de trimestres, en cuestión de trabajo, en cuestión de todo. Aparecemos en los 3 ámbitos de intervención, que es en el aula, en la escuela y la comunidad. Entonces, pensar en intervenir con todos los proyectos, creemos que en el caso de educación física, con la cantidad de horas lectivas que tenemos frente a grupo, con cada uno de los grupos, va a ser un poco ilógico e imposible. Entonces, sí será importante que le demos lectura a esos proyectos, que prioricemos aquellos que podemos realizar y que sobre todo tengamos en tiempo la temporalidad en las que los estaríamos realizando y ponernos de acuerdo con nuestros compañeros para poder llevarlos a cabo. Adelante, maestra. Que ahorita que mencionas esta parte de la temporalidad, también decirles desde ahorita, no es que tengamos que hacer todos los proyectos, no es que es obligatorio. Recuerden que los libros de texto gratuitos son una herramienta más, que en esta ocasión como educación física tenemos esta ventaja, aunque ya había habido libros para educación física en programas anteriores, ahorita la ventaja que tenemos es que estamos inmersos dentro de todo el proceso y tenemos como que un apartado y facilidad para decir, ese proyecto me suena y me queda y me checa y me acomoda, ¿no? Pero no por eso quiere decir que tienes que elaborar o desarrollar todos los proyectos, porque recuerda que tú ya hiciste tu diagnóstico, tú ya con tu escuela, vas a hacer un diagnóstico con tu aula, con tu grupo, vas a hacer a partir de ahí tus problematizaciones para que ya vienen en tu plan analítico, las puedes mejorar, modificar y de ahí vas a tener en cuenta estos contenidos que nos mencionaban en el anexo de educación física, pero también recordemos todos los del campo formativo del humano y lo comunitario y aparte algunos otros que pudieras retomar de otros campos o relacionarlos. Y entonces, ahora que viene este proceso de los libros de texto donde tú vas a decir, este me suena, me queda, no me queda, y a partir que ahorita vamos a hacer un trabajo para que vayan analizando, ya hicimos primero y segundo, ahorita vamos a checar en la fase 4, tercero y cuarto, pero bueno, avancemos para allá, maestro, muchas gracias. Así es, aquí es importante también que, como ya te lo habíamos mencionado, nosotros te decimos que revises el apartado del campo de lo humano y lo comunitario. ¿Por qué? Porque justamente si tratamos de revisar todos los libros en todos los apartados, en todo, va a ser muy complicado. Entonces, creemos que la mejor opción para lograr coberturar todo es que si dado el caso en algún proyecto que esté en el apartado de lengua, en el campo de lenguajes, en el campo de saberes y pensamiento, en el campo de ética, naturaleza y sociedad, el maestro ve la necesidad de algún apoyo con respecto a las actividades que vienen plasmadas dentro del proyecto, o el docente dice, ¿sabes qué? Tengo yo planeado realizar esta situación, ¿me podrás ayudar? Justamente realizarlo y llevarlo a cabo, porque como ya sabemos, en la sesión número 3, como nos lo menciona estas orientaciones, vamos a hacer el esbozo de las posibilidades del uso del libro de texto gratuito. Entonces ahí sí ya podemos exactamente socializar esa parte del trabajo que podemos realizar con los demás y también nosotros retomar algún proyecto que venga del libro y decir, ¿sabes qué? Me gustaría llevarlo a cabo, nada más que yo tengo planeado llevarlo a cabo de esta manera, pero necesito de tu participación de esta manera. Entonces, aquí va a ser importante que revisemos propósitos, temas, contenidos y PDAs, que recordemos que los contenidos y los PDAs no vienen completamente desarrollados dentro de los apartados de los proyectos de los libros. Entonces va a ser importante que regresemos a nuestro programa analítico para analizar esos PDAs que se han seleccionado, que nosotros hemos hecho, y podamos decidir si lo incorporamos porque dado el caso a lo mejor nos faltó, o simplemente que ya lo teníamos tomado en cuenta, lo prioricemos y digamos, lo voy a tomar en cuenta porque con voy a trabajar. Este va a ser el énfasis que le voy a dar, vaya, por así decirlo, a este proyecto con el que voy a trabajar. Adelante, maestra. Ahorita que mencionas los propósitos, temas y contenidos, nada más puntualizar que hablamos de los proyectos, porque ahorita lo vamos a ver, o si ya lo viste en el otro video, cada proyecto trae un propósito al inicio y es importante que lo revises, desde ahí ya te vayas dando idea. Otra cuestión importante es tomar en cuenta estos cuadros que vienen en un apartadito, vienen resaltados casi en algunas, a mediados o a finales de los proyectos, para que te dan consideraciones para la retroalimentación
o trabajo con la familia, recordando que estamos en un proceso de evaluación formativa también, y los proyectos no lo dicen tal cual de, esta es tu evaluación formativa del proyecto, pero sí te van llevando como por en el contexto mismo del proyecto la idea de estas actividades aparecen diálogos, preguntas, análisis, reflexiones, correcciones. Entonces, todo ese proceso que lleva el proyecto también va hablando de esta parte de la retroalimentación, de la evaluación formativa y el trabajo con las familias. Maestro. Así es importante que también tomemos en cuenta la adaptación de las actividades a la realidad, tomando en cuenta que tanto este como el último apartado, pues tienen que ver con lo mismo, ¿no? Si yo observo que la realidad o el mismo proyecto no se asemeja a la realidad en el contexto en el que yo vivo, porque a lo mejor el material que solicitan no es viable, porque no lo puedo ocupar. Recordemos que las personas que en este caso fueron los innovadores que estuvieron trabajando en los proyectos, son gente que hizo los proyectos desde el contexto mismo donde ellos estaban trabajando. Entonces, por ende, tienen esa funcionalidad. Pero si dado el caso en el que el contexto que tú trabajas no funciona, puedes hacerle tú las modificaciones pertinentes para que funcione, para que lo puedas tú llevar a cabo, o de la misma manera, como viene al final, analizar la viabilidad del proyecto en esos diferentes ámbitos de intervención. Como bien decía en algún momento la maestra, pudiéramos subirlos de nivel de aula a escuela o a comunidad o viceversa, bajarlos. ¿Por qué? Porque dependiendo obviamente de mi necesidad, es conforme voy a llevarlos yo a cabo. Para finalizar, maestra, adelante. Y Esta bueno, diapositiva. gracias. Esta parte también de tomar en cuenta, que ya lo mencionábamos arriba también, la parte de la evaluación durante todo, de la evaluación formativa durante todo el proceso, contextualizando también toda la cuestión de las actividades y de los proyectos que decidas aplicar. Continuamos, maestro, si te parece. Bueno. Sí, bueno, vamos a ver ahora entonces fase 4, ¿no? Vamos a ver, maestro. ¿Hacemos igual por los libros o le parece que nos vayamos por la tabla? No sé cómo. Yo creo que igual el libro, si te parece, porque creo que esa dinámica nos ha funcionado para primero revisar cómo está constituido, porque al final como que nos queda el 20 después de que leemos que de qué va el proyecto, es como, ok, entonces ahora, ¿con qué contenido lo relacionamos? Ese es el ejercicio que vamos a hacer ahorita, queridos enganchados. Vamos a ir a ver el libro. Estamos tratando, para que también el video no sea tan extenso y tú tengas este tiempo también para el análisis, de presentarte un ejercicio de cómo lo hacemos. Vamos al libro, desde conocerlo así como cuando vas a una cita, ¿no? Por la cara, la portada, lo primero. Si te gusta o no te gusta, viene la portada para que sepas y ubiques el libro en relación al grado. Vamos a ver la portada ahorita vamos a empezar con tercer grado. Después, ¿qué sigue? Nos vamos a revisar un poquito el índice, pero la intención es al final que de lo que vayamos viendo ahorita, por ejemplo, esta imagen tan bonita también de proyectos comunitarios para tercer grado, después al final ahorita de lo que vamos a revisar, tercero, cuarto, nos vamos a ir a un cuadrito que elaboramos donde estamos ya haciendo esa relación con los contenidos, que es lo que nos piden en la sesión 3 o 4, por ahí no me acuerdo, 3 creo, para poder hacer el esbozo de planeación. Entonces, ya vimos que este libro de tercero es el de proyectos comunitarios. Recordemos que los ejemplos que estamos dando aquí en Enganchados ahorita es aula para primero, escolar para segundo, comunitario para tercero. Vamos a ver aula cuarto, escolar quinto y comunitario sexto. Así lo vamos a ir llevando para que te quede un poquito más claro. En este caso, fíjense, en el caso de tercer grado en el campo formativo del humano y lo comunitario, que recuerdan que esos puntos que les mencionamos, aquí los tenemos. Índice, títulos, ¿cuántos proyectos tenemos? ¿Cuántos proyectos tenemos de este campo formativo? Entonces, es bien importante que también vayamos leyendo a dónde pertenezco, igualdad de género, galería de mi comunidad y otros más. En este caso, el que escogimos, nos vamos a ir a la página 308. Participemos en Juegos Olímpicos Comunitarios. De estos que nos presenta el campo, puede ser que varios coincidan con los contenidos que educación física tiene que trabajar y que nos puedan funcionar, pero en este caso, como queremos dar un ejemplo como para que sea más claro y percibido el asunto de los contenidos para educación física, por eso tomamos desde su nombre ya sabemos
que hay juego, hay deporte y hay movimiento. Entonces, participemos en unos Juegos Olímpicos Comunitarios. ¿Se acuerdan que decía revisar los propósitos, contenidos, bla, bla? Bueno, ese puntito es esta parte. Viene desde arriba siempre un propósito o lo que vas a hacer en este proyecto y solo leo esa parte. En este proyecto de aprendizaje-servicio, ojo, aquí es la primera vez que lo menciona, de los que hemos revisado, aprendizaje-servicio, organizarás y participarás en unos Juegos Olímpicos Comunitarios. Desde ahí ya nos dice para dónde va. Con ello reconocerás la importancia de la activación física y deportiva para el bienestar y cuidado de la salud. También promoverá su práctica como estilo de vida activo y saludable para la convivencia. ¿Qué es lo que va a buscar entonces? Desde aquí ya nos dice esta parte desde cómo desde el grupo se va a elaborar para proyectarse en la escuela y con toda la comunidad. Aprendizaje servicio a partir de que va a dar beneficios para entender la práctica, la actividad física para un estilo de vida activa y saludable y que además te permite la convivencia o la sana convivencia. Mencionábamos en el video anterior también que encontramos que tiene todos los elementos, las fases o las etapas que mencionan los proyectos, desde el punto de partida, por ahí luego se hacen unas preguntas, seguimos avanzando, encontramos que se hace como una lluvia de ideas a partir de identificar las necesidades, nos dan algunos ejemplos, vamos a encontrar lecturas, propone algunas actividades. Algunas que sean posibles o no sean posibles en tu comunidad, las puedes modificar o mejorar. Y luego lo que sé, lo que quiero saber. También vamos a encontrar cómo se organizan las actividades en relación los alumnos, la escuela, la comunidad. Por ejemplo, ahí tantito de las actividades físicas o deportivas que señalaste, porque arriba hicieron ya un esquema. Investiga las características de las que más te gustan o llaman la atención. Ya estamos hablando de otro elemento que por ahí también podemos ir haciendo relación con otros campos formativos, ¿no? Entonces, es importante que al momento de que vayamos haciendo con más detenimiento la lectura, tengamos en mente todo eso que tenemos que ir checando, que está presente, pero no nos lo dicen así de aquí en no. Lo vamos a ir encontrando para eso todos el momento que tuvimos de familiarizarnos y si no lo hemos hecho, vean todos los videos anteriores. Y bueno, le seguimos para ver qué viene todavía más en este proyecto. Comparten y explican algunas situaciones que ellos han vivido, reflexionan sobre actividades con la familia que han hecho, cómo se sienten con esas actividades, si realizan o no. Desde aquí ya te está invitando al análisis, que el mismo alumno diga, chihuahua, no hacemos nada, o gente que sí, estamos en el equipo de fútbol y de básquet y salimos y hacemos. Y entonces estos que hacen pueden motivar a los que no y los que no pueden diversificarse a partir de entender que la actividad es para la vida saludable y si se hacen comunidades hasta más divertido, ¿no? Entonces ya viene propuesta de algún producto que se va a entregar. Lo mismo pueden ser los carteles. Estos niños ya son niños más grandes, ya tienen idea de cómo se conforma el cartel en tercer grado, cómo lo pueden exponer. En asambleas, ya nos habla de las asambleas también. Incluso si hay personajes distintivos en las comunidades, que eso yo creo que todos lo podemos encontrar, no falla en el que no, sí, el abuelito de no sé quién, que cuando era chavo fue y jugó y representó a la comunidad. Por ahí pudiéramos hacer esa parte tan interesante a través de invitar a alguien, las entrevistas, esto es lo que propone el proyecto, ¿no? Y vamos a repetirlo, tú puedes irlo adaptando o modificando hasta que llegue el momento de la puesta en marcha o de esta parte de la creatividad en marcha que se llama la fase, que aquí no la menciona tal cual, pero sí nos da idea de que es el momento en que se aplica o se hace aquí está, aquí sí aparece, la creatividad en marcha donde ya se van a llevar a cabo las actividades como tal, ¿no? Y todo organizado, redactado, establecido, estructurado, con tablas, porque ya son niños más grandes que pueden organizar. Incluso si se hacen invitaciones para otros personajes importantes fuera de la escuela, se pueden conseguir donaciones. Bueno, se puede hacer todo lo que en tus manos esté, si realmente lo intentamos, pero sobre todo con el apoyo y el trabajo en equipo. Y al final, bueno, esta parte que yo veía en los proyectos, que siento que ahí es donde sí podríamos echar mano de los compañeros de aula en la parte de el escribe en tu cuaderno o cuando elaboran los carteles, aunque lo podemos hacer en la clase con nosotros, nos podemos en este momento sí distribuir las tareas.
que eso no sé si maestro Armando coincidimos, que yo creo que sí, cuando ya es un proyecto comunitario, como se convierte en algo más grande, es un poquito más complicado en cuanto a su estructuración, su organización, y lleva muchos elementos que hay que tener en cuenta, mucha gente participando. Entonces, esa complejidad también se requiere de que haya más personas inmersas o inmiscuidas en el desarrollo del mismo proyecto. Entonces, no sé, yo creo que sí coincidimos en esa parte y así está conformado entonces, por ejemplo, un proyecto de tercer grado. Así es, entendamos que este es un proyecto que está para desarrollarse en un ámbito comunitario. No es que sea un proyecto comunitario como el que nos marcan para el apartado del campo de lenguajes. Aquí justamente el ámbito donde se desarrolla, que en este caso es con la comunidad, como bien lo menciona la maestra Ana, es Comunidad. muy grande. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es, por ejemplo, una buena temporalidad en la que podríamos realizar algo así? Pues a lo mejor el cierre del ciclo escolar, ¿no? Ya sabemos que hay un momento en el que ya pasamos calificaciones, ya hicimos, ya entregamos, ya hicimos. Entonces podemos ir preparando a lo largo del ciclo escolar, por ejemplo, diversas actividades, capacitarlos para que puedan hacer las pruebas a final del ciclo escolar y justamente al cierre del ciclo escolar darle en grande y justamente meterlo con padres de familia, jalarlos e incluso hacer un evento mayúsculo, más grande y todo que nos pudiera dar esa posibilidad de generar otro tipo de actividades. Y como bien dicen, o sea, esto, por ejemplo, puedo yo pedirle, por ejemplo, a las maestras que aquellos alumnos que no participen de manera directa en las pruebas en algún momento, sino que participen en otras, que puedan ellos trabajar como entrevistadores, que puedan hacer otro tipo de trabajos y justamente ahí ir trabajando este tipo de cosas. Las tareas, se les puede dejar incluso, por ejemplo, la parte de lo que ellos perciben como tareas, como actividades que pueden realizar en casa, como análisis que ellos pueden realizar, incluso después con los padres de familia. Mandamos un cuestionario de qué es lo que te gustó, cómo te pareció y justamente que se siente con papá e hijo o mamá e hijo, la persona que haya asistido y compartan esa situación de, pues es que a mí me pareció esto y esto y esto y esto y que traten ahí de hacer una redacción ya en familia. Recordemos que una de las partes importantes de este tipo de proyectos y de esta situación es inmiscuir y agregar a los padres de familia a las actividades de las escuelas. ¿Sí? Entonces, justamente aquí sí vamos a tener esa situación de tratar de acrecentar. ¿Perdón? Sí, sí. ¿Maestro? No, que te decía que justamente ahorita que vas Adelante, ¿quería ¿me hablar? escuchas? ¿Me escuchas? Sí, que te decía que ahorita Sí, 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 como adelante. mencionabas todo este proceso, estaba recordando el tema de lo que vimos en la evaluación incluso, ¿no? Que tiene estos elementos o los contiene la parte del conocimiento, la participación y la sana convivencia, estos 3 elementos que estuvimos mencionando. Pero bueno, era solamente como comercial. Si te parece, continuamos entonces lo que sería cuarto grado para terminar esta fase. ¿Cómo revisamos este libro? Si nos enseñas el ejemplo, te agradecemos. Así es, igual que en el anterior, como bien nos decía la maestra, la recomendación es pues desde el principio, ¿no? Supongamos que es el momento en el que me entregan el libro, estoy yo viéndolo por primera vez, entonces en este primer momento esperemos que se los entreguen en físico, porque a los enganchados nos gustan los libros en físico para poderlos sentir, palpar y oler ese olor al libro nuevo, es muy padre. Entonces, ver primero que nada la portada, ver las personas que tenemos, tratar de darle una ojeada a la presentación. Hay un apartado que se menciona como conoce tu libro, nos menciona cada uno de los apartados como vienen, que viene el título, viene la presentación, viene cómo funcionan, los campos formativos, los ejes articuladores, cómo se relacionan, cómo se llevan a cabo, que hay unos cuadros que son importantes para que nosotros los llevemos y los tomemos en cuenta dentro de lo mismo e irnos al índice para que podamos revisar en el campo de lo humano y lo comunitario. Nosotros, como ya bien les decíamos, nosotros estamos escogiendo
un solo ejemplo para que ustedes puedan ver qué es lo que van a tener que hacer. No es que solamente ustedes tomen uno solo para poder realizarlo en todo el consejo técnico, sino ustedes estarán realizando la revisión de los 3 libros en los 3 apartados de aula, escuela y comunidad, los proyectos que estén, para que ustedes puedan ver la viabilidad y contextualización de estos mismos. Entonces, pues igual llegamos, vemos el título, el juego es un espacio para todos, como bien decía la maestra, desde el mismo título ya lo sabemos. Nos vamos a la presentación y nos dice, en este proyecto de aprendizaje-servicio conocerás algunos juegos tradicionales. Ya entramos ya de lleno, ahora sí, a actividades que tienen que ver con educación física, juegos tradicionales, del lugar donde vives, y junto con tu comunidad de aula crearás un manual de juegos tradicionales. ¿Qué podemos hacer en este caso? Simplemente sin haber bajado, al momento en el que me pide un manual, podemos incluso, por ejemplo, ponernos de acuerdo con maestros de grupo para que el manual, con fotografías que puedan ellos ir elaborando, con actividades que hagan en la clase de educación física, puedan realizar ese manual de manera cooperativa, con diversión y sana convivencia dentro del aula, para poder tener ejemplificaciones de estas actividades, ¿no? Como bien les mencionábamos, pues vienen los 2 apartados, tanto el campo formativo en el que se incide como los ejes articuladores en los que se están trabajando. Vienen ilustraciones, en este caso, con los autores de las personas que están haciendo las ilustraciones, o también aquellos que son los generadores o los innovadores del proyecto. En este caso, pues obviamente, si te fijas, parece incluso hasta que la primera parte parece una historieta con la ejemplificación de las canicas, y nos viene dando diferentes ideas, ¿no? Vamos con la primera parte donde platicamos con los chicos con respecto a qué es lo que ellos saben, a lo mejor sobre qué es un juego tradicional, cómo lo conciben ellos, si han tenido algún acercamiento, si ya lo conocen, si no lo han conocido, si ya tenemos tiempo trabajando, sabremos más o menos lo que ellos saben. Si dado el caso en nuestro primer año de servicio, hay que hacer ese escarbar en ¿cómo se llama? En la información que tienen los alumnos para reconocerlo. Y como bien nos mencionaba, pues estos cuadritos, ¿no? Es importante conocer las reglas de un juego, pues al respetarlas se propician ambientes de sana convivencia. Un juego no se trata de ganar, sino de divertirse y compartir en comunidad. Estas son importantes, que todos aquellos que ya llevamos años en el servicio nos podemos acordar que desde los libros anteriores venían estas situaciones de poder leer y de poder tomar en cuenta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, viene una lectura donde viene con las canicas como un juego tradicional. Podemos hacer, por ejemplo, si lo hacemos desde el aula, una lectura donde sea de manera auditiva con los demás para poder que ellos escuchen y después preguntar con respecto a qué fue lo que entendieron, cómo llevarlo a cabo, escuchar con respecto en este caso a las reglas, es de Chira o es Chira en este caso. Se pierde y se dice que es Chira cuando al intentar tirar con mucha fuerza, una canica rebota y golpea a más de una canica, ¿no? Entonces, todas esas situaciones que yo creo que generacionalmente aquellos que llevamos más tiempo en el servicio, pues obviamente hay muchas cosas de estas que conocemos, y generacionalmente nuestros chicos como nuevos les cuesta un poquito de trabajo porque son cosas que incluso ya no llevan a cabo, ¿no? Entonces, sí es importante adentrarlos a toda esta parte de los juegos tradicionales, tener muchísimo cuidado porque simplemente aquí sabemos que desde las canicas, por ejemplo, si nosotros les permitimos a los chicos a veces que las lleven, que las saquen, en el receso puede quedar alguna canica y algún niño de primero, de segundo tomarla, meterla a la boca. Entonces sí hay que ser muy cuidadosos de todo este proyecto, de llevarlos a cabo desde el momento en el que se saque el material. Si tenemos las canicas nosotros, saber cuántas se sacaron, contabilizarlas al momento de regresarlas de la misma manera. Identificar las necesidades del servicio y justamente ir platicando. Como bien decía la maestra, pues nos proponen tablas de cómo irlas llenando, empezar a organizar las actividades. Aquí nos lo mencionan, a qué jugaban nuestros padres, aún siendo un juego un proyecto de aula, podemos, como bien decían, llevarlo a una situación comunitaria cuando lo sacamos y les decimos, por ejemplo, cómo
pregúntale a tu abuelito cómo jugaban ellos este juego tradicional. La otra opción podría ser invitar, en este caso, a algún abuelito o algún padre de familia que pudiera hacernos ¿cómo se llama? La explicación sobre cómo en algún momento ellos lo jugaran, sobre todo porque a lo mejor en algunos estados es diferente, se juega de manera diferente. Y diferentes juegos, ¿no? Hay muy diferentes características. Los juegos de mi comunidad, aquí vamos a permitirle a los chicos que ellos nos expresen sobre diferentes juegos. Sabemos que hay diferentes dependiendo también de las zonas en las que nos estemos llevando a cabo. Y justamente esta es la intención, ¿no? La interacción que va a existir entre nuestros alumnos, la creatividad en marcha cuando ya lo estamos poniendo en marcha. Como bien les decía, yo este tipo de proyecto buscaría a lo mejor sí llevarlo a cabo la parte práctica en el patio para que los alumnos lo aprendan a jugar, mientras que la parte teórica y la parte de la organización, por ejemplo, este tipo de fichero que sería aquel que pudieran ellos llevar a cabo, lo pudieran realizar dentro del aula para poder ejemplificarlo, y este trabajo incluso nos podría quedar a nosotros para poder tener este tipo de materiales y llevarlos a cabo de manera general. También tomar en cuenta que al final, como bien nos menciona, pues está el espacio para la valoración, para la evaluación, y recordarles que la evaluación formativa, pues en este caso nos dicta que es durante todo el proceso. Si nosotros estamos, por ejemplo, en este caso, evaluando cada uno de los juegos o vemos varios juegos, pues obviamente en ese proceso tenemos que ir viendo cómo los están haciendo, concretar también, platicar con los maestros, ver que se haya entendido bien la temática, que se haya llevado a cabo bien la temática, que no haya algún, ¿cómo se llama?, deslinde de información o que hayan entendido alguna otra cosa para poder concretar de manera real las actividades que se estén realizando y ya sea con el maestro de grupo o nosotros mismos, poder ir llevando a cabo este tipo de estrategias, ¿no? Adelante, maestra, yo creo que si le parece ya avanzamos con el cuadro. Sí, eso te iba a decir. Yo creo que con esta información que ya tenemos sobre los libros, sobre cómo está constituido, por así decirlo, la estructura, los proyectos, como algún ejemplo, todos estos dos que revisamos, vamos a ver este cuadrito donde ya vimos entonces la estructura, ya vimos el proyecto. Es momento de relacionar y de encontrar nuestros contenidos y PDAs previamente revisados que salieron del programa sintético, recuérdenlo, plan sintético, perdón, al plan analítico. Y tenemos, por ejemplo, para el de tercer grado, que fue el de participamos en los Juegos Olímpicos, encontramos que se relaciona con bastantes, tanto de los que venían en el anexo como otros que no vienen en el anexo, pero son parte del humano y lo comunitario. De manera rápida, tenemos, por ejemplo, se relaciona con la comunidad como el espacio en el que se vive y se encuentra la escuela. El PDA que le corresponde podría ser, indaga acerca de ideas, conocimientos, prácticas culturales. ¿Se acuerdan que van a invitar por ahí o este proyecto te lleva a invitar a alguien que previamente jugó de la comunidad? Formas de organización y acuerdos familiares, escolares y comunitarios para compartir su importancia en la socialización. Otro que también le encontramos como relación fue el sentido de pertenencia, identidad personal y social. Con su PDA observa y describe prácticas socioculturales de su entorno, actividades productivas, comerciales, profesionales, de servicio, entre otras, para identificar percepciones, valores, proyectos compartidos por los miembros de la familia y de la comunidad. En este caso, porque lo podemos relacionar con la cuestión de mejorar la calidad de vida o de tener una vida saludable, una vida activa. También con capacidades y habilidades motrices totalmente, porque adapta sus movimientos de acuerdo con los elementos básicos de los juegos para responder a las condiciones que se le presentan. ¿Qué sería aquí? Las cuestiones de las actividades deportivas que se trabajarían o los juegos que se trabajarían en las Olimpiadas. Y además, obviamente, la interacción motriz, porque establece acuerdos, con este PDA establece acuerdos ante situaciones de juego y cotidianas a partir de la interacción para valorar su aplicación y los resultados alcanzados. Que como vemos se va relacionando, podemos hablar incluso del reglamento, de los valores. Aquí sería un buen momento para agregar esos elementos de codiseño donde este contenido o este PDA yo lo puedo modificar incluso, ¿no? Y bueno, maestro Armando, ¿cómo nos quedaría por ahí cuarto grado?
Así es, en el caso de cuarto grado, si ustedes se fijan en el caso de tercero, generó más contenidos, ¿no? No quiere decir que solamente porque es comunitario va a generar muchos. No, aquí nosotros, el punto es que ustedes decidan la cantidad de contenidos que va a abordar dependiendo de la perspectiva que ustedes tienen del proyecto y del énfasis que ustedes quieren. En este caso, al realizarlo de esta manera, nosotros le pusimos 4 contenidos. En el caso, por ejemplo, del proyecto del aula, se hizo más sencillo, solamente se escogieron 2, aun cuando hay otros, pero justamente el énfasis se trató de estos 2. El contenido, por ejemplo, el primero es la escuela como espacio de convivencia, colaboración y aprendizaje, donde el PDA o el proceso de desarrollo de aprendizaje a trabajar será que imagina y escribe algunas propuestas para establecer colaboración entre los miembros de la escuela y personas del contexto para enriquecer los aprendizajes escolares con sus experiencias, saberes y conocimientos. Como veíamos, teníamos que en este caso crear el fichero, por así decirlo, de juegos tradicionales. Entonces ahí está toda esa parte, desde imagina, escribe y colabora, ¿no? Establece esa colaboración entre ellos y cómo lo va tratando. Más aparte, nos vamos a la parte práctica, que justamente es uno de los contenidos que también se abordaron en el proyecto comunitario, que sería capacidades y habilidades sociomotrices, y en este caso pone en práctica sus habilidades motrices en situaciones lúdicas, individuales y colectivas para valorar la diversidad de posibilidades que contribuyen a mejorar su actuación. Como sabemos, los juegos tradicionales en este caso pueden ser de diferentes formas, pueden solamente tener una finalidad lúdica, pueden realizarse de manera individual tratando de hacer ciertas actividades o de manera colectiva donde la finalidad en este caso será tratar de en equipo obtener alcanzar un objetivo mediante la participación de todos y la colaboración de todos en las actuaciones que se van realizando en este proceso. Entonces, en este caso, sí es extremadamente importante que veamos cómo llevarlo a cabo, cómo elaborar estas situaciones y justamente tratar de realizar nuestras actividades, nuestra función en el proceso. Maestra Ana. Y de la mejor manera posible, ¿no? Porque bueno, cada quien ahorita a partir de este momento seguro empezarán a recibir indicaciones en sus regiones, en sus zonas, en sus estados, que todos sabemos que va a ser muy variado, pero al final creemos que la esencia del trabajo que tenemos que desempeñar va en relación a las exigencias o a las solicitudes de la nueva escuela mexicana. En algunos casos incluso podrá ser que no, pero aún así tenemos idea de lo que tanto educación física en la escuela, en el aula, en la comunidad puede aportar y tendríamos que estar trabajando, ¿no? Entonces, esperamos que estos videos te estén sirviendo de orientación y que estés un poco más preparado para la siguiente semana que iniciamos esta fase intensiva. Si viste el video de la fase anterior, te invitamos a que vayamos a ver el de la fase siguiente, que ya está listo para ti. Si te interesa solamente una fase, también es válido, pero ojalá nos acompañes, nos des like y compartas estos videitos hechos con amor y cariño para ti, para seguir creciendo. Educación en Movimiento, Encanchados. Les agradecemos por estar aquí, maestro Armando. Un placer, como siempre. Maestra, el gusto todo mío. Muchísimas gracias. Y compartan el video con aquellos que ustedes creen que les puede ser funcional, servir. Suscríbanse al canal. Hay mucha información para que ustedes lo puedan ir viendo y va a haber mucho más. Seguimos trabajando. Les agradecemos a todos aquellos que nos han solicitado diferentes cosas. Como han visto, estamos tratando de avanzar. Ahorita, incluso estos 3 videos los estamos realizando juntos en el mismo momento para poderlo hacer y poderlos llevar a cabo. Agradeciendo, como siempre, su preferencia, su asistencia y su sonrisa. Cuídense muchísimo. Nos vemos. Bye. Este video, dale like, suscríbete y activa la campanita para ver todas las notificaciones. Asimismo, te invitamos a nuestras otras redes sociales en TikTok e Instagram. No se te olvide dejarnos tu mensaje. Nos vemos en el próximo video.